Mi hermana se burló de mí por ser adoptada, así que hice que nuestros padres desearan haberme elegido 2 veces. Al crecer, mi hermana Brooke nunca me dejó olvidar que era adoptada. Mientras nuestros padres nos colmaban de amor a ambas, ella me susurraba cosas como: «Solo te consiguieron porque la agencia tenía una oferta de 2 por 1», o «Al menos yo sé de dónde vengo». Traté de no dejar que me afectara, pero cada comentario fue minando mi confianza. Tenía 8 años cuando mis padres me eligieron. Ya tenían a Brooke, que tenía 6 años en ese momento, pero querían otro hijo. Después de verme en la agencia, dijeron que sintieron como si estuviera destinada a ser parte de nuestra familia. Pero Brooke nunca me aceptó. Escondía mis tareas, me culpaba por las cosas que ella rompía, y les decía a otros niños en la escuela que yo era de segunda mano. A pesar de su acoso constante, trabajé duro en la escuela mientras Brooke festejaba y apenas mantenía un promedio mediocre. Estaba tomando clases avanzadas y estudiando hasta tarde. Nuestros padres notaron la diferencia, pero no querían compararnos. Nos elogiaban a ambas por igual, incluso cuando claramente Brooke no se lo merecía. Todo cambió durante nuestro último año. Brooke estaba reprobando 3 materias y corría el riesgo de no graduarse. En lugar de estudiar, pasaba su tiempo haciendo TikToks sobre cómo los niños adoptados eran mercancía dañada y publicando historias en Instagram burlándose de mi ADN de marca genérica. Un día, la escuché por teléfono con su amiga. Mis padres solo la adoptaron porque se compadecieron de ella. Pero ya verás cuando lleguen las solicitudes universitarias, se darán cuenta de que la sangre pesa más que el agua. Todo su dinero va a ir a la educación de su hija real. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya había sido aceptada en Princeton con una beca parcial, pero no se lo había dicho a nadie aún. Decidí dejar que Brooke cavara su propia tumba. Cada vez que faltaba a clase para estar con su novio, me quedé callada. Cuando falsificó la firma de nuestra madre en su examen de matemáticas reprobado, hice la vista gorda. La observé mientras se hundía más y más profundo. El día que se liberaron las decisiones universitarias, nuestros padres nos reunieron. Estábamos todos en la sala de estar, sentados con los ojos pegados a nuestras laptops. Mi padre, con la mano apoyada en la barbilla, observaba en silencio. Mi madre, ansiosa, caminaba de un lado a otro con la taza de té ya fría en las manos. Brooke parecía demasiado tranquila, lo que, viniendo de ella, casi siempre era señal de que algo estaba a punto de explotar. «Vamos, Brooke, abre ya ese email», dijo mi madre, tratando de sonreír. Brooke resopló como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. «Ay, tranquila. Sé que pasé». Ni siquiera necesité mirar para saber que todavía creía en su propia mentira. Había enviado solicitudes a 7 universidades, incluso con notas que apenas alcanzaban el mínimo. Durante semanas, pasó más tiempo montando la estética de Instagram para las decisiones que realmente llenando los formularios. La ilusión era una capa gruesa en la vida de mi hermana. Hizo clic. El silencio duró un segundo. El tipo de segundo que parece alargarse hasta convertirse en un peso en el aire. Entonces, leyó. Frunció el ceño. Bajó por la página. Leyó de nuevo. «Esto es un error», murmuró, acercando la laptop a su cara. «¿Querida?», preguntó mi padre, con la voz embargada de preocupación. «Rechazada». Escupió la palabra como si fuera veneno. «Dijeron que mi solicitud no cumple con los requisitos académicos. Esto está mal. Yo tenía cartas de recomendación». Mi estómago se revolvió, pero contuve la sonrisa que amenazó con escapar. Era cruel alegrarse por la caída de alguien, lo sé, pero había algo catártico en ver su arrogancia desmoronarse, capa por capa, como si, por primera vez, la realidad estuviera devolviendo todo lo que ella había esparcido en el camino. Una por una, Brooke fue abriendo los otros emails. Todas las respuestas fueron variaciones de la misma oración educada. Lamentablemente, su candidatura no fue seleccionada en este ciclo. Se puso blanca como el papel. Por primera vez en mucho tiempo, Brooke se había quedado sin palabras. Mi padre carraspeó. «Hija, tal vez podamos ver otras opciones. Universidades comunitarias, cursos técnicos». «No», lo interrumpió, cerrando la laptop con fuerza. «Esto no tiene sentido. Me merecía entrar». Fue entonces cuando abrí mi email. Sin mucha ceremonia, dejé la pantalla de la laptop bien visible sobre la mesa. La palabra «Congratulations» se destacaba en la parte superior de la carta digital de Princeton. Mi madre se acercó más. Leyó despacio. Luego volteó su rostro hacia mí con los ojos llorosos. «¿Tú ya lo sabías?», asentí. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque sabía que hoy llegaría», respondí. «Y quería que hablara por sí solo». Brooke soltó una risa seca.
Ah, claro. La huérfana prodigio. Qué bonito. ¿Crees que eso cambia algo? Yo no lo creo, respondí, mirándola fijamente. Pero tú sí lo harás. Se levantó de la silla tan rápido que casi la tiró. ¿En serio van a gastar dinero en ella? ¿En alguien que ni siquiera es hija de verdad? La bofetada vino de un lugar que nadie esperaba. No fue hacia mí. Fue de nuestra madre. No con fuerza, no violenta, pero directa. Un chasquido seco, pequeño, que se quedó flotando en la sala como un fantasma. No hables así nunca más, dijo, con voz firme. Puedes estar enojada, frustrada, triste, pero eso no te da derecho a ser cruel. Brooke se quedó inmóvil. Las lágrimas se acumularon, pero las contuvo con orgullo terco. Ustedes la eligieron a ella, siempre la eligieron. Solo me tuvieron porque fue fácil. A ella la compraron. Mi madre suspiró, pero no respondió. Mi padre trató de tocar el hombro de Brooke, quien se esquivó como si él fuera fuego. Salió de la sala y subió corriendo las escaleras. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó por la casa como un grito mudo. Durante la cena no apareció. Ni a la mañana siguiente. Ni al almuerzo. Su comida se quedó intacta. El cuarto cerrado con llave. Su Instagram. Silencioso por primera vez en años. Pero el verdadero shock vino 2 días después. Un email de la directora de la escuela llegó para mis padres. Brooke había sido denunciada por plagio en 2 trabajos. Uno de los profesores tenía pruebas. Capturas de pantalla, textos idénticos. La escuela iniciaría un proceso disciplinario. Y, si se comprobaba, podría ser impedida de graduarse. Mi padre se quedó en silencio durante horas, sentado en el porche con el celular en la mano. Mi madre lloró bajito en el baño. Yo simplemente fui a mi cuarto y cerré la puerta suavemente. Por primera vez no sentí pena. Ya no más. Brooke creó el mundo en el que vivía. Yo solo dejé que colapsara. Y ahora, ella estaba ahí dentro, sola, con las paredes desplomándose sobre su propia mentira. Pero sabía, ella no iba a aceptar caer en silencio. Era como un animal herido. Y los animales heridos muerden. Tardó 3 días. En la mañana del cuarto, encontré a Brooke sentada en la mesa de la cocina, como si nada hubiera pasado. El cabello recogido en un moño mal hecho. Ojos cubiertos por un par de lentes oscuros, aunque estuviera dentro de casa. Movía el cereal con la cuchara sin intención real de comer. Cuando me vio, alzó una ceja y dijo, ¿te gustó el show? ¿Ya le contaste a la escuela también, o quieres que yo vaya en bandeja de plata? Ni siquiera tuve que contar nada, respondí, tomando una manzana del frutero. Fuiste excelente cavando sola. Sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Era el tipo de risa que se muestra en callejones y espejos rotos. ¿Crees que ganaste, verdad? No es una competencia. Claro que lo es, siempre lo fue. Solo ganaste porque nadie espera nada de quien vino de la basura. No respondí. No porque las palabras no dolieran, sino porque alguna parte de mí, una parte nueva que se había endurecido, supo que ella quería la respuesta. Quería el conflicto. Quería algo que sangrara. Pero lo que realmente dolió fue ver a mi madre parada en el pasillo, escuchando todo. La cuchara se le cayó de las manos a Brooke cuando se dio cuenta. Si así es como piensas sobre tu hermana, tal vez necesites repensar más que solo tus notas, dijo mi madre, antes de darse vuelta y salir. Brooke nunca toleró ser ignorada, y esa fue la primera bofetada de hielo. El castigo de la escuela llegó rápido. Suspensión por tiempo indeterminado. Investigación formal. Nada garantizado respecto a la graduación. Lloró en su cuarto el primer día. No por arrepentimiento, sino por rabia. Por humillación. Escuché los sollozos ahogados, los objetos siendo arrojados contra las paredes. Después el silencio. La semana siguiente, descubrí que había accedido a mi email. Encontré el aviso de inicio de sesión sospechoso en el celular. Alguien había intentado entrar con mi contraseña en la madrugada. La confronté inmediatamente. ¿Crees que soy idiota?, dijo. Dejaste la laptop desbloqueada. ¿Tocaste mis cosas? Tú te metiste en mi vida. Solo te estoy devolviendo el favor. Hubo un momento de pausa entre nosotras. Uno de esos segundos de reconocimiento mutuo, cuando 2 personas finalmente admiten quiénes son la una para la otra. Ahí, en esa tensión invisible, había una guerra no declarada. Y la guerra, me di cuenta, requiere preparación. Fue entonces cuando comencé a guardar pruebas, capturas de pantalla, copias de conversaciones. Registré todos los pequeños sabotajes, los susurros, los emails borrados, todo. No con la intención de usar, no todavía, sino como escudo. Sabía que ella no iba a parar, y no podía permitirme caer en su juego sin armas. Brooke,
Por otro lado, se volvió más sutil. Y eso es lo que hace peligrosas a ciertas personas, cuando la furia se convierte en estrategia. Comenzó a susurrarles a nuestros padres sobre cómo yo había cambiado mucho últimamente, cómo parecía distante, cómo tal vez estuviera sobrecargada. A primera vista parecía preocupación, pero yo conocía el tono. Era veneno en gotas homeopáticas. Mi madre comenzó a preguntarme más seguido si estaba bien. Mi padre sugirió que me relajara con los estudios. Un domingo ambos me llamaron para conversar sobre presión académica. Brooke observaba todo desde lejos, con esa media sonrisa, como quien juega dominó esperando que caiga la ficha correcta. «Has estado muy cerrada», dijo mi padre. «Solo queremos asegurarnos de que estés feliz. Están escuchando esto de ella, ¿verdad?» Se miraron entre ellos. Silencio. Y ahí supe. Esa noche, dejé la laptop abierta a propósito. Abrí un email falso con un mensaje ficticio sobre una supuesta suspensión mía por usar acordeones en un simulacro. Una prueba. Un anzuelo. A la mañana siguiente, mi profesor de cálculo me llamó para una conversación extraña. «Recibimos un email anónimo denunciándote, alegando que copiaste en el último examen. Fingí sorpresa. Fingí miedo. Pero, por dentro, estaba en paz. Porque la IP del email anónimo coincidía exactamente con la de la cuenta que había intentado acceder a mi perfil días antes, y porque tenía todo documentado. Le mostré todo a la coordinadora. Las capturas de pantalla, el historial de acceso, hasta la cámara de seguridad del pasillo, que captó el momento en que Brooke pasó por mi cuarto la noche del incidente. La escuela actuó rápido. Esta vez no hubo suspensión. Fue expulsión. El sonido de su grito cuando recibió el aviso fue algo que nunca olvidaré. No por placer, sino porque fue crudo. Animal. El último rugido de una bestia acorralada. Trató de culpar a todos. La escuela, los profesores, a mis padres, hasta a mí. Pero no funcionó. La máscara había caído, y debajo no había nada más que polvo. Al día siguiente, cuando salí para la escuela, vi la maleta en la puerta. «Va a ir a casa de la tía Ana», dijo mi madre. Hasta que sepamos qué hacer. Fue expulsada, mamá. Todavía es tu hermana». «¿En serio?» No respondió. Solo me abrazó. Un abrazo extraño, lleno de silencios. Mientras el auto de la tía Ana se alejaba con Brooke en el asiento trasero, ella miró por la ventana y sonrió. No de rabia, no de dolor. Una sonrisa extraña, como quien sabía algo que los demás aún no sabían. Y en ese momento, una parte de mí supo, eso aún no había terminado. La semana siguiente, la casa parecía más limpia, más ligera. El silencio entre las habitaciones dejaba espacio para que sonidos comunes, el tic del reloj, el viento golpeando la ventana del pasillo, el crujir del portón del patio, parecieran casi reconfortantes. Mis padres caminaban con pasos más contenidos, como si sintieran culpa por una paz que no habían pedido, pero que no podían negar. Yo seguía yendo a la escuela, preparando las maletas para Princeton, y contando los días para irme de ahí. Pero incluso mientras estudiaba, leía o almorzaba, sentía una sombra detrás de la nuca, esa presencia invisible de que algo se movía fuera del campo de visión. Y entonces comenzaron las notas. La primera fue dejada dentro de mi mochila, doblada 4 veces, sin firma. Papel simple, caligrafía cuidada, demasiado falsa para parecer natural. Puedes haber ganado, pero a nadie le gusta quien pisa a otros para subir. Se lo mostré a mis padres, pero fingieron que era cosa de adolescente resentida. Debe ser envidia, dijo mi madre, tratando de sonreír. Vas a Princeton. Eso molesta. Pero era más que eso. Lo sabía. En la segunda nota, dejada en mi casillero de la escuela, estaba escrito: «Todo el mundo tiene secretos, incluyéndote a ti. Solo necesito uno para derribar todo». Y fue ahí cuando comencé a sospechar. Brooke había dejado una parte de ella aquí, como si incluso lejos pudiera tirar hilos invisibles y mover las piezas del tablero. Tenía gente en la escuela que todavía la defendía. Un grupo pequeño, pero ruidoso. Un ejército de gente que la veía como una víctima. La chica expulsada por la escuela elitista. La hermana renegada. Entre ellos estaba Ryan, su exnovio. O tal vez todavía no era ex, porque el martes de la semana siguiente lo vi apoyado en el muro de la escuela esperando a alguien. Cuando me vio, sonrió. «Oye, ¿puedo acompañarte a casa?» Me negué. Él insistió. «Solo quiere hablar, ¿sabes? Está arrepentida. Creo que deberían intentarlo». «¿Tú crees?», pregunté. «¿O ella te mandó a creer?» Se encogió de hombros. «Ganaste, ¿ok?
Todo el mundo lo sabe. Pero no sé, está mal. Seguí caminando, sin decir nada más. Pero ese mismo día, mi cuarto fue invadido. Nada robado, nada roto. Solo revuelto. El armario estaba desordenado, la ropa doblada de manera diferente. Mi cuaderno de notas sobre Princeton estaba en la cama, abierto en una página donde había escrito, hace meses, que no sabía si podría lidiar con la presión, que a veces me sentía sola, desplazada, como si estuviera actuando un papel que no era mío. En la página había ahora una nueva nota. Va a ser hermoso cuando todos descubran que la chica perfecta se está desmoronando por dentro. Ahí, sola en mi cuarto, con el papel entre los dedos, me di cuenta. Brooke no solo me estaba persiguiendo, estaba construyendo una narrativa, una campaña, tratando de convertirme en ella. Al día siguiente, les conté a mis padres que alguien había entrado a mi cuarto. ¿Cerraste la puerta con llave?, preguntó mi padre, más preocupado por los detalles que por el hecho. ¿En serio creen que me lo estoy inventando? Mi madre trató de abrazarme. Me alejé. Ella todavía está aquí, aunque esté lejos, dije. Y ustedes siguen fingiendo que es solo una fase. No lo es. Es peligrosa. No respondieron. Esa noche cerré la puerta con llave. Escondí mis notas. Cambié las contraseñas de todos mis dispositivos y dejé mi celular grabando en modo silencioso, apuntando hacia la puerta. Nada pasó esa madrugada. Pero al día siguiente, el video mostró algo extraño. A las 2:43 de la madrugada, la luz del pasillo se encendió y el picaporte de mi cuarto giró 2 veces. Sin éxito. Después, silencio. La luz se apagó. Piel de gallina, corazón latiendo en el estómago. Le mostré el video a la directora. Se lo mostré a mis padres. Todos se quedaron en silencio. ¿Creen que fue ella?, preguntó mi madre. Solo respondí. Si no fue ella, entonces alguien peor aún está suelto por aquí. Fue solo el sábado que recibí la llamada de la tía Ana. Ya no está aquí, dijo directo al grano. Salió anoche. Dijo que iba a dar una vuelta. Dejó el celular, llevó dinero y no volvió. Mi padre dejó caer el teléfono en la mesa. Mi madre se sentó en el suelo sin decir una palabra. Yo solo cerré los ojos, porque sabía exactamente lo que eso significaba. Brooke estaba suelta, y ahora no tenía nada que perder. En las primeras 24 horas, mis padres hicieron lo que cualquier adulto esperaría de sí mismo. Llamaron a amigos, a la policía, a hospitales. Abrieron un reporte de desaparición. Dijeron palabras como preocupados e inquietos, pero evitaban cualquier mención a lo que realmente sentían. Miedo. No por lo que podría haberle pasado a Brooke, sino por lo que Brooke podría estar haciendo. Mi padre instaló cerraduras nuevas en las ventanas. Mi madre comenzó a verificar la puerta principal cada hora, como un ritual ansioso. Yo miraba por encima del hombro todo el tiempo, incluso dentro de casa, como si en cualquier momento ella pudiera salir de dentro de la pared como una grieta viva. En la escuela, la tensión era palpable. Algunos sabían, otros sospechaban. Algunos comenzaron a mirarme como si yo hubiera provocado aquello. Ryan estaba entre ellos. Me miraba fijamente en los pasillos con esa cara de quien creía saber algo importante. Yo fingía no notarlo, pero sabía que estaba con ella. Emocionalmente, al menos. Tal vez más. El martes, encontré mi casillero rayado. Quien sube pisando, cae sangrando. Avisaron a la dirección. Limpiaron. Dieron advertencia genérica a toda la clase. Nadie se hizo responsable. No lloré. No temblé. Pero esa noche, mi padre durmió con un cuchillo de cocina al lado de la cama, y mi madre puso una silla trabando la puerta de su cuarto. Brooke se estaba convirtiendo en una presencia, no solo física. Era como si hubiera infectado el ambiente, una fiebre extendiéndose en las miradas de los compañeros, en el miedo de los profesores, en el silencio cómplice del vecindario. Porque lo que nadie quería decir en voz alta, pero todos sabían, era lo siguiente. Brooke era capaz de cualquier cosa. Y entonces apareció, no en casa, sino en el discurso de graduación. En mi graduación. Faltaba una semana. Fui invitada a dar el discurso principal como destacada de la clase, la alumna que entró a Princeton, que superó tantos obstáculos, como decía la directora sonriendo sin saber ni la mitad. La noche anterior, recibí un email del colegio confirmando el discurso. En el archivo adjunto, el texto final revisado por la coordinación. Pero el archivo no era mío. En lugar del texto que escribí, había algo completamente diferente. Un manifiesto. Comenzaba como una carta pública. Por Brooke. Narraba toda la verdad sobre mí. Una chica manipuladora, que arruinó a su propia hermana por envidia, que falsificó pruebas,
que siempre quiso ocupar su lugar, que les mentía a todos. La última frase era un golpe. Tal vez sea verdad que la sangre no hace la familia, pero a veces la sangre es lo que gotea cuando se cae la máscara. Solté el celular. Corrí a mi laptop. El archivo original había sido borrado, sustituido. Cada copia, cada versión. ¿Respaldo? Inaccesible. ¿Emails? Desaparecieron. ¿Cómo lo logró? No lo sabía. Pero la marca era clara. Brooke. Al día siguiente, llevé todo a la dirección. El departamento de TI de la escuela confirmó. El texto enviado venía de mi email, pero el acceso había sido hecho por alguien con mi login, desde una IP desconocida. Ryan trabajaba medio tiempo en la biblioteca. Tenía acceso a las computadoras. La escuela pidió que rehiciera el discurso. Prometieron revisar personalmente. Solo un susto, dijeron. Pero sabían. Ella estaba más cerca que nunca. El día de la ceremonia, mi madre me ayudó a ponerme la toga. Sus manos temblaban, pero su sonrisa era firme. Llegaste hasta aquí. Nadie puede quitarte eso. En el auto mi padre no decía nada. Ya. En el fondo tenía miedo de que la ceremonia terminara con más que diplomas. En la escuela los portones estaban más vigilados, pero la vigilancia no detiene fantasmas. El auditorio lleno, sillas blancas, flores artificiales, el olor dulce y sofocante de perfume barato. Los discursos fueron pasando. Discursos de alumnos, coordinadores, padres. Cuando dijeron mi nombre, caminé hacia el escenario sintiendo el mundo pesar en los hombros. Cada paso como un paso hacia un juicio. Tomé el micrófono. Respiré. Miré a la audiencia. Ella estaba ahí, en la fila del fondo. Camisa oscura, cabello recogido, lentes oscuros, una gorra demasiado baja, pero la habría reconocido incluso en la oscuridad. La sangre se heló, pero continué. Buenas noches a todos. Comencé. La voz limpia a pesar del corazón acelerado. Estamos aquí hoy para celebrar, para recordar que llegamos hasta aquí, y que eso por sí solo es un logro. Pero también estamos aquí para reconocer que el camino hasta este escenario no siempre es justo, no siempre es gentil. Continué, improvisando donde el texto había sido destruido. Hablé de lo que es crecer con alguien tratando de borrarte, de lo que es luchar por un lugar en una casa que ya había sido construida para otro. Hablé del dolor y del coraje silencioso, sin nombres, sin venganza, pero cada palabra era una hoja sutil. Brooke me miraba como una esfinge, sin parpadear, sin sonreír, como quien está esperando una señal. Terminé el discurso bajo aplausos, pero los ojos estaban vueltos hacia la fila del fondo. Ya no estaba ahí. Salí del escenario con el corazón en la garganta. Fui directo a la sala de bastidores, acompañada por 2 guardias de seguridad, por pedido de la dirección. Ahí dentro, encontré un sobre marrón con mi nombre. Dentro, una foto. Era yo, niña, durmiendo en mi cama. Y una figura en la esquina, mal iluminada, con una sombra sobre el rostro. Pero reconocía el pañuelo en el cuello. Brooke. En el reverso de la foto, había una frase escrita con bolígrafo rojo. La casa no es tuya. Nunca lo fue. Y yo todavía tengo la llave. Me quedé mirando esa frase durante tanto tiempo que las palabras comenzaron a mezclarse. El peso del papel en las manos era ridículamente liviano, pero parecía presionar mi pecho, como si aquello fuera más que una nota, como si fuera una advertencia, un juramento o una sentencia. No les conté a mis padres esa noche. Sabía lo que vendría. Más vigilancia, más cerraduras, más promesas vacías de todo va a estar bien. Pero nada de eso detenía a Brooke. El problema es que ellos todavía pensaban que era una persona en crisis. Yo ya había entendido. Era una amenaza en expansión. Al día siguiente revisé todas las cerraduras de la casa. Todas estaban intactas. Ninguna señal de allanamiento. Ninguna ventana rota. El cuarto de huéspedes, donde había dormido durante años, todavía contenía algunos restos. Libros que nunca leyó. Cuadernos llenos de páginas en blanco. Fotos de nosotras dos que ahora parecían chistes. Pero ahí, dentro de uno de los armarios, encontré algo que no debería estar ahí. Una caja de madera oscura, cerrada con un candado simple. Estaba empolvada, como si hubiera sido olvidada. Pero yo sabía. Brooke no dejaba nada por casualidad. Rompí el candado con un clip para cabello, y dentro encontré un montón de recortes de papel, notas antiguas, mensajes impresos, todos míos. Mensajes que escribí, regalos que di, hasta pedazos de tareas escolares con comentarios de los profesores. Era como si hubiera hecho un archivo de mí, una obsesión, pero lo peor fue el diario. No era de ella, era mío.
Mi viejo diario, que había desaparecido años atrás, cuando tenía 12. Pensé que lo había tirado sin querer, pero ahí estaba, con las páginas marcadas por dedos extraños, frases circuladas, fragmentos destacados, pequeñas anotaciones en los márgenes, como un editor revisando la historia ajena. Me había estado estudiando durante años. En la última página, con tinta reciente, escribió: «El mundo te ama ahora, pero el mundo ama a las víctimas. Veamos qué pasa cuando te vuelves la villana». Cerré el diario. Me senté en el piso del cuarto y respiré. Era esto. Ella no iba a parar. No iba a huir. Me iba a invertir. Y peor, estaba sola. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Tomé mi celular y llamé a la única persona que podía estar en contacto con ella. Ryan, contestó en la tercera llamada, voz baja, somnolienta o fingiendo estarlo. ¿Estás con ella?, pregunté, sin rodeos. Silencio. Sé que sí. Solo dime una cosa. ¿Está bien? Más silencio. Después, un susurro. Está tranquila, pero no como antes. Como si hubiera decidido, ¿entiendes? ¿Decidido qué? No me dice. Pero está coleccionando cosas. Fotos, videos, grabaciones, de ti, de la escuela, de tu madre, todo. ¿Por qué? Quiere contar su versión, hacer que el mundo escuche. Solo que no creo que quiera justicia. Creo que quiere una escena. Tragué saliva. Dime dónde está. No puedo. Pero cuidado con mañana. Dijo que sería mañana. Colgó. Al día siguiente, mi madre me despertó antes del despertador. El rostro pálido, el celular temblando en las manos. Solo dijo: «Abre el grupo de la escuela. Ahora». Abrí. Brooke había publicado un video. El título: «La verdad sobre mi hermana perfecta». La miniatura era un montaje de fotos nuestras. Yo sonriendo en el escenario de la graduación, ella llorando en la acera de la escuela, nuestro padre al fondo con cara de decepción. Drama en capas. Hice clic. La pantalla se oscureció. Su voz comenzó, baja, entrenada, como un documental sombrío. Hablaba de mí, pero no como hermana, como personaje, como villana. Contaba nuestras historias intercambiando los papeles. Decía que yo la saboteaba desde niña, que fui yo quien esparció rumores, que falsifiqué pruebas, que manipulé a nuestros padres, que usé mi estatus de pobre huérfana adoptada como escudo para esconder una mente cruel y ambiciosa. El video tenía fotos, escenas editadas, fragmentos fuera de contexto. Hasta el discurso de graduación fue incluido, con cortes que distorsionaban mis palabras. Cuando terminó, estaba temblando, y los comentarios ya comenzaban a aparecer. «Caramba, nunca pensé que fuera así. Realmente parece calculadora en ese discurso. Adoptada y encima falsa. ¡Wow!». Mi padre entró a la sala con el rostro rojo. «Vamos a borrar esto. Demandar. Llamar a la policía». Mi madre simplemente se sentó. Lloraba como quien perdió algo que todavía estaba ahí. Pero yo no. Yo estaba callada. Porque en ese momento me di cuenta de que Brooke lo había logrado. Ella no quería justicia. No quería volver. Ella quería dejarme aquí, en su lugar. Y en el fondo, sabía. Había ganado algo. Tal vez no la guerra, pero el escenario. El resto del día fue un torbellino. Escuela, suspendida hasta investigación. Internet, un infierno. La gente me miraba en la calle como si algo estuviera mal, pero no sabían qué. Un juicio silencioso y constante. Por la noche recibí un mensaje de número desconocido. «Ahora sí somos hermanas de verdad. Sientes lo que yo sentí. Duermes con miedo. Te despiertas tratando de recordar quién eres. Bienvenida a mi mundo. Con amor, Brooke». Y por más que quisiera odiarla, por más que quisiera destruirla, la verdad era una sola. Ya no necesitaba estar aquí para atormentarme. Ya había entrado, por la puerta principal, con la llave que después de todo siempre fue suya.